el tema general, quiero que quede como que bien claro, es en torno a la práctica, ¿sí? Es a la práctica del periodismo deportivo. Y esto lo vamos a abordar en 5 momentos distintos, que son las etapas de este conversatorio. Y el primero va con relación al periodismo deportivo y entretenimiento. No planteado como un versus, ¿sí? Pero y quiero abrir este primer tema con Eric precisamente. Y va más allá de que si de repente una nota puede parecerte pintoresca o no, si es que es atractiva, o si de repente quien te cuenta la noticia te cae bien o te cae mal, ¿no? El tema de periodismo deportivo y entretenimiento va más por el lado, y te hago la pregunta, Eric, el periodismo deportivo, aquí en el Perú obviamente, estamos hablando, entretiene antes de informar. ¿Qué piensas? Al final va a haber una ronda de preguntas de más o menos 1 hora, así que los que tengan una pregunta, o sea, es el tiempo que le vamos a dedicar a eso, tenemos bastante tiempo, así que el que quiera hacer una pregunta, por favor, a los que están vestidos de blanco sin estampado, por favor, levantan la mano y nos dicen que quieren preguntar, nosotros les alcanzamos el micro, si es durante la exposición de ellos, esperamos a que terminen y de ahí nos hablamos el micro. Bueno, Luis, gracias a mis amigos, en verdad son mis amigos, y en algunos casos ídolos. Buenos días, ante todo, gracias por estar acá, porque sin ustedes no hay comunicación, sin su presencia no tendría sentido que estemos acá, así que su concurrencia nos obliga y nos motiva, nos obliga a dar lo mejor y nos motiva también a hacerlo. Es una muy buena pregunta para empezar, la que plantea Luis, porque yo percibo que el tema en el último tiempo se ha no solo emparejado, sino que tal vez hoy sí ha superado el hecho de entretener más que informar, tal vez. Yo soy convencido, soy una persona que ha utilizado el entretenimiento y la información de manera siempre muy unidas, porque creo que la gente que pone un medio de comunicación, en este caso fundamentalmente la televisión, quiere informarse, pero de una manera amena, de una forma que tú los puedas cautivar. Y hay muchas maneras de cautivar al televidente o al espectador o en este caso al receptor. Hay muchas formas. Puedes hacerlos reír, los tienes que conmover también, los tienes que poner en suspenso, los tienes que lograr que se muevan, se sensibilicen, se conmuevan. Eso uno tiene que lograrlo siempre, creo yo. Eso es obligatorio, para mí es obligatorio. Porque cuando uno hace una comunicación lineal, un poco aburrida, cuadriculada tal vez, no rompe con los esquemas, yo creo que la gente está ávida de poner algo que le genere una sonrisa o le genere una emoción. Entonces yo, en el tiempo que vengo haciendo periodismo, en la última etapa en todo caso, que los últimos 12 años, qué sé yo, aprendí, en este caso de Gonzalo, que me decía, Gonzalo Núñez, mi compañero, que me decía, yo tenía otra óptica, ¿no? Yo venía de la escuela, ¿no?, de periodismo, y tenía claro que tenía que hacer una nota muy periodística, un enfoque muy hurgar, hacer una cosa muy estructurada, ¿no? Pero Gonzalo me enseñó un poco, que me decía, bueno, la televisión es show, hermano, me decía, esto es un show. Y yo no entendía tanto, en verdad. Yo estaba más dispuesto a hacer una cosa más formal. Y terminé entendiendo, juntándome con el público, conociendo qué pensaban, que era muy importante al peruano, y hoy veo que en todas partes es igual, porque veo muchos programas afuera también que hoy apelan a eso, que es muy importante involucrarlo a partir de hacerlo sentir, conmoverlo, molestarlo. Me pasa todo el tiempo que hay gente que se mata de risa con lo que podemos hacer, o gente que se enoja con algo que dices. Y es normal, y está bien, porque uno tiene que generar eso. Y un poco la inspiración también de lo que hicimos en el último tiempo con un poco el entretenimiento, de hacer polémica, qué sé yo, del ida y vuelta, de la frase por ahí subida de tono, del debate, qué sé yo. Un poco la saqué de las discusiones que tenían Elejalder y Rolly, ¿no?, de Innovación. Que en verdad yo manejaba de repente, escuchaba a Elejalder discutir con Rolly y me parecía entretenidísimo. Entonces yo decía, bueno, comunicar sin entretener no es comunicar, uno tiene que entretener siempre. Claro, a veces te pasa la mano, ¿no? Se te pasa la mano a veces, pero es parte de. Uno tiene que, en los medios uno hace, y como se hace en vivo, no hay vuelta atrás. Lo único que te queda es la experiencia para después intentar mejorarlo. Pero después tratar de subsanarlo no se puede.
Después te vas a tu casa, te entristeces, te deprimes, pero ni modo, y al día siguiente tienes que volver otra vez a empezar y mejorar un poco tu forma de comunicación. Para cerrar la pregunta, uno, creo que es muy importante comunicar y entretener. No digo muy importante, es intrínseco, es una cosa ligada a la otra. No hay forma de separarlos. Y creo sí que en el último tiempo, ante tanta competencia, tal vez el periodismo hoy está entreteniendo más que informar. Creo que esa tendencia se está marcando, es verdad. Bien, ese entretenimiento que mencionas, hoy que prepondera más que informar, debe encontrar unos límites, ¿no? De repente debe encontrar unos límites porque de repente llega el momento en que interesa más, no sé, pues el peinado, la nueva conquista de determinado jugador que buscar denunciar alguna irregularidad de un club, tal vez. No sé si alguno de ustedes quiere hacer un comentario al respecto. ¿Qué tiene? Eso está más cerca. Te veía con ganas de hablar. Sí. Bueno, me voy a parar, disculpen. Sí, lo voy a sacar. No, como quieras. Lo que pasa es que yo he hecho mi tarea. Quiere que la silben. Quiero compartir con ustedes primero buena tarde, ¿no? Porque ya, gracias. Lo que Romina quiere es que la silben. Sí. No, ¿qué dices? No, al contrario, me vengo acá más bien necesito un poco de tecnología. Ay, Dios mío, disculpa. No te ganes, pues, ¿no? Gracias. Primero que nada, buena tarde a todos. Estoy muy feliz de regresar a mi casa. 5 largos años la pasé aquí estudiando en este mismo pabellón, en estas mismas aulas. Me trae muchísimos recuerdos, una vibra extraordinaria. Y para mí es un placer regresar y poder compartir mis experiencias justo a estos grandes que tenemos aquí en la mesa, ¿no es cierto? Y espero que lo que hoy día ustedes puedan entender, que puedan escuchar de nosotros, realmente lo tomen muchísimo en cuenta, porque sí es cierto que algo muy diferente es la universidad, los estudios, a lo que realmente vemos en la calle. Eso fue lo que me pasó a mí. Me sirvió muchísimo esta universidad, me enseñó realmente cosas fundamentales, pero ciertamente en la calle después es donde realmente se vive lo más importante de una carrera. Pero bueno, no quiero extenderme más en eso, y con respecto al tema que estamos abordando ahora, para continuar un poco lo que decía Eric sobre el tema del entretenimiento, y partiendo justo de esta pregunta, que es, bueno, ¿cuán periodístico es el periodismo deportivo? Y el límite entre el periodismo y el entretenimiento. Se habla mucho, hay una frase que usamos constantemente los periodistas, o que nos cuestionamos, o que nos hacemos la pregunta, ¿qué decimos o qué significa, qué entendemos por venta de humo, ¿no? Entonces, de inmediato es cuando pensamos en que un hecho es sobreestimado muchas veces, es decir, lo magnificamos, ¿no? Lo que se conoce a veces como inflar la noticia, y esto sucede cuando te vas alejando de la verdad para dramatizar el hecho con el fin de capturar la atención de manera masiva. Y esto pasa mucho, es una realidad. En diferentes medios me ha tocado, sobre todo en señal abierta, porque he tenido la oportunidad también de estar en medios de cable, pero en señal abierta esto a veces hasta te lo exigen. ¿Qué tienes? ¿Qué traes de la calle? Ya, pero eso no es suficiente. Cuéntame una historia. ¿Qué más pasó? ¿Cómo lo inflas? ¿Cómo lo levantas? Entonces, es correcto, nosotros tenemos que tener esa inventiva para contar una historia y empezar quizás por lo más atractivo para capturar la atención del televidente o del lector, lo que fuere, pero sin escaparnos de la verdad, sin alejarnos demasiado de la verdad. Y ese es el reto que nosotros tenemos que tener, porque nosotros desde el primer día que empezamos a estudiar periodismo nos convertimos en comunicadores y nuestro fin es la información. Cómo manejamos la información va a depender de aquello que también aprendemos en casa, en el colegio, en la universidad, los valores que tenemos. Y eso para mí es fundamental. Y además, chicos, para mí es fundamental también el amor propio. Lo decía en la presentación, nosotros podemos ser hinchas de la U, de la Alianza, y podemos adorar el fútbol y camisetaza, ¿no? Así, nos ponemos la camiseta. Pero a la hora de vestirnos de periodistas, de ser comunicadores, de asumir que vamos a vivir de esto y que tenemos una responsabilidad, primero está el amor propio. Y la prioridad es informar, no el color de camiseta que tú seas. Eso es fundamental. Eso es para siempre. ¿Correcto?
Cuando un hecho también, a veces es aún peor, es aún peor, es cuando te piden, y a veces yo tengo la sensación que de pronto en prensa escrita, de repente aquí mis compañeros, mis colegas me lo van a decir, pero en prensa escrita a veces vemos cosas más graves, que es que de la nada inventamos. Nos falta llenar e inventamos una nota a propósito de algo que dijo un jugador y desarrollamos porque a veces pasa. Entonces, eso es lo más grave, eso ya es a lo que jamás se debe llegar, ¿no? Cuando un hecho no es cierto, la invención de información es el cáncer del periodismo. La manipulación incorrecta de la información se observa en distintos medios, eso es verdad. Pero en televisión es un poco más difícil probablemente, ¿no? Porque cuando tú tienes que entrevistar, evidentemente pasas la palabra del protagonista. Entonces, es más difícil, digamos, la invención, porque estás escuchando a quien te está declarando. Pero a veces, incluso a través de la edición, muchas veces se puede manipular ese material, cosa que es gravísimo, ¿no es cierto? Eso es jamás. Y bueno, ¿y qué pasa con el periodismo de investigación en el periodismo deportivo? Sí, pues probablemente si nosotros partimos de la idea de que todo periodista tiene que investigar a la hora de elaborar una noticia, a la hora de llegar a una comisión, de cubrir un hecho, más allá de que sea, por ejemplo, un accidente, si no se dedican al periodismo deportivo o lo que fuere, siempre uno tiene que manejar una información e investigar. Esa es la obligación del periodista, es intrínseco ya, y esto es lo que tenemos que hacer. Pero la verdad es que la realidad nos dice que en el periodismo deportivo no existe una investigación profunda. No existe. Esa es, por lo menos, mi interpretación, ¿no? De repente aquí mis colegas de repente me van a contradecir, pero yo en mi experiencia he notado eso. Y acá tengo un ejemplo que no sé si se puede abrir, no sé si me ayudan los... Ah, no, sí se puede abrir, que me parece que aquí en este informe, que esto ocurrió hace no mucho, vemos 21 de febrero de 2014 del diario El Trome, ellos presentan una noticia, ¿no? Desorganización e informalidad en Real Garcilaso. Y bueno, y dan una serie de argumentos con respecto después de una derrota que tuvo Real Garcilaso por Copa Libertadores frente al Defensor Sporting, y dicen que el equipo hay mucha desorganización, que se despidieron a jugadores, que hubo retrasos en viajes y qué sé yo, ¿no es cierto? Pero lo primero de esta información es que no está el crédito de quien lo hizo. Y le resta seriedad, porque si tú tienes un dato de que eso está pasando en Real Garcilaso, investiga, profundiza, ¿no? Menciona de pronto alguna fuente, ¿no? Que te permita, que hasta cierta manera pueda corroborar esa información. Pero partiendo de que ni siquiera se identifica quién escribió este informe, un tema que puede ser una investigación, que efectivamente puede haber malos manejos dentro del Club Real Garcilaso, finalmente queda en una nota informativa débil, que se diluyó, ¿no es cierto? Y le da pie a la gente, por ejemplo, si es verdad esto, le da pie, como lo dijo Freddy García, esa información del Trome es mentira. Ni siquiera el periodista pone su nombre, es un cobarde. Entonces, esto que pudo haber sido una investigación buena, al final se terminó diluyendo porque no lo presentó de la manera de pronto correcta, ¿no? Pero esto es como que les digo, un ejemplo, en todo caso, de lo que puede pasar a veces con el periodismo de investigación. No obstante, sí han habido investigaciones que han sido o que son positivas y que son correctas, pero básicamente pasan esa serie de situaciones. Y para cerrar, quiero citar a Mario Vargas Llosa con algo que me parece, para redondear ya el tema del entretenimiento. Según Mario Vargas Llosa, la banalización del arte y la literatura, el triunfo del amarillismo en la prensa y la frivolidad de la política son síntomas de un mal mayor que aqueja a la sociedad contemporánea. La suicida idea de que el único fin de la vida es pasarla bien. La suicida idea, para mí también, de que el único fin sea solamente el entretenimiento. ¿Qué pienso yo ya de todo esto? Que nuestra primera obligación es informar. Que entretener, correcto, también, la gente quiere pasarla bien, o sea, ¿por qué queremos entretenernos? Porque tenemos una serie de dramas en nuestras vidas que, caray, queremos prender la televisión, disfrutar de nuestro deporte y pasarla bien, eso es lo que queremos, correcto, está bien, hay que hacerlo, pero por sobre todo nuestra obligación es informar. ¿Con qué? Con autoexigencia, con amor propio, con responsabilidad, con creatividad, innovar. Si tu jefe te dice, levanta por el lado de que el valor de la verdad, Tilsa Lozano y Loco Vargas dijo que, no sé, que estaban juntos hace un montón de tiempo y se desarrolló todo ese tema de Tilsa Lozano.
tienes que ponerlo, hazlo con una inventiva, creativamente, para primero informar, ¿no? Se puede, es difícil, pero se puede. Búsqueda de espacios, encontrar espacios para informar, ¿no? Y para divertir también. Hay una serie de medios, Depor, que tiene en su página web noticias donde te informa, pero tiene secciones que también te puede divertir, como ver a modelos, o de repente una nota que va más allá del deporte. Y eso no solamente lo hace Depor, ¿ah? En Marca está, en Diario ACE está, en diversos medios podemos encontrar un espacio para entretener, otro para informar, y a veces la conjunción de ambas cosas, que es bueno, pero sobre la base siempre de la información. Y, por supuesto, el manejo de la información. No vamos a informar si no tenemos las herramientas, ¿no es cierto? Entonces, para ya ir cerrando esta primera parte, yo complementando lo que dice Eric, que me parece correcto, porque nosotros, no nos hagamos los calzón con bobos, ¿no? Tenemos que tratar de capturar la atención del televidente, del lector, porque de eso vivimos, ¿no? Y hay que hacerlo, hay que, sí, priorizar el entretenimiento, pero por sobre todas las cosas, la información. Gracias, Romina. Bueno, yo no me voy a parar porque, para variar, estoy sin auto y he venido caminando y no tengo las piernas de Romina, además. Pero, bueno, yendo al tema del entretenimiento y de la información, sí siento que hay de una parte y de la otra, ¿no? Sí siento que lo que dice Romina es cierto y lo que dice Eric también, pero también que tenemos que ubicarnos en el lugar en el que nos movemos, ¿no? Yo creo que el periodismo deportivo, el periodismo en general, es un reflejo de la sociedad y estamos en una sociedad que lamentablemente está ausente de formación, ¿no? El peruano es un tipo informado, pero le cuesta formarse, ¿no? Les cuesta crecer en términos de valores, en términos de poder acceder a cultura, ¿no? Asistimos diariamente a un escenario televisivo en el que la gente se anda quejando por lo que ve, pero al final lo ven, ¿no? Porque si un programa existe es porque tiene un alto índice de audiencia y eso lo determina la gente que puede, en este caso, consumir ese producto. Entonces, tenemos de todo y en ese camino yo siento que tanto la prensa escrita como la radial y la televisiva intentan, de alguna forma, empaquetar un producto que prácticamente está en decadencia, ¿no? Si se dan cuenta, la Copa Libertadores ha sido un desastre para los equipos peruanos, si hablamos de fútbol, ojo. Y entonces, ¿cómo vendes un fútbol que no está bien? ¿O cómo haces que la gente consuma la información de algo que de repente lo puede llegar a, no sé, a deprimir, ya que tan deprimidos están por varias cosas? Imagínense que no le pongas un poquito de chispa al tema. Eso no tiene que ver con que informes mal o que en este caso digas mentiras o inventes cosas, yo no voy por ese lado, pero sí por el lado de intentar empaquetar bien un producto que de repente puede resultar más vistoso. Si tienes un partido malo, no lo hagas tan malo, ¿no? Que sea menos malo, digo, para la gente que lo está viendo. Y no lo estás engañando, porque la gente está viendo el fútbol, si lo ves por televisión, obviamente. Pero definitivamente hay un tema y un compromiso de parte de los medios y también de los periodistas por el hecho de tratar de llegar de la mejor forma a la gente. Entonces, un producto más entretenido siempre va a ser una materia más atractiva para el público, insisto, ¿no? En momentos en los que existe una discusión abierta por los contenidos que se dan en la televisión, por los contenidos que de repente ustedes pueden apreciar en los diarios. Y si entramos, y Romina tocó un tema que me parece que es interesante, es el de los medios de prensa escrita que a veces ponen algún título o algo, siempre la información sale de algún lugar, muchachos. Existe una cantidad innumerable y yo he sido reportero de radio durante mucho tiempo, que los futbolistas dicen algo o los entrenadores dicen algo y a la mañana siguiente dicen que no lo dijeron, y eso ha pasado muchas veces. Entonces yo sí siento que en el caso de los diarios de repente tienen menos posibilidad de replantear el tema porque
porque lo ponen un día y sale al otro y está todo el día puesto, ¿no? Entonces es más complicado que ellos puedan resarcirse de algún error, que puede ocurrir también, y que también en algunos casos hay falta, ¿no?, de información o de investigación, que sí es un tema pendiente y que asumo en todos los periodistas y en todos los medios, no solo en los escritos, ¿no?, también en los radiales y en los televisivos. Hay poca vocación por la investigación. ¿Y eso por qué ocurre? Eso ocurre porque cuando uno va a estudiar, por ejemplo, periodismo deportivo, le preguntas a 20 chicos que van a estudiar periodismo deportivo y te dicen que estudian periodismo deportivo porque les gusta el fútbol, no porque les gusta el medio de comunicación. Entonces, si te gusta el fútbol, estudia para entrenador, ¿no? Te tiene que gustar el medio periodístico, te tiene que gustar escribir, hablar, ¿no?, leer, informarte, informar. Entonces, creo que tenemos que ubicarnos en el lugar en el que estamos, ¿no? No podemos exigirle a una sociedad que tiene muchas carencias, no podemos tampoco exigirle, en este caso, o sea, sí nos tenemos que exigir como profesionales, porque para eso estudiamos y todos queremos mejorar el tema, pero no podemos exigir en tan corto plazo un cambio tan radical. Esto creo que se puede dar de a pocos. Yo siento que en algunos medios se está intentando poner eso, ¿no? Se está intentando comenzar a trabajar polideportivos, y no es porque Romina esté acá, pero en Canal 7, por ejemplo, hay programas que tienen polideportivos, el mismo programa que hacen con Coqui en la noche, tiene mucho polideportivo. Hay un canal de deportes que es MD, en el que todo el día pasan deportes y la gente se sigue quejando de que no hay deportes en la televisión, y sí hay, pero la gente no lo quiere ver, que es otra cosa, ¿no? Es otra cosa. En radio también existe una radio que es Radio Callao, que todo el día transmite deportes, pero que la gente no la quiere escuchar. ¿Eso es responsabilidad de esos medios o es responsabilidad de la gente que simplemente no quiere? Y acá está Bengolea. Si Depor pone en portada, un día que se juega un clásico, Depor pone en portada a Inés Melchor, ¿ustedes creen que Depor va a vender la cantidad de diarios que vende todos los días? Probablemente no, pero sí incluyen, ¿no?, sí incluyen a Inés Melchor en alguna sección importante del diario para que la gente pueda ir entrando a eso. Hay que intentar cambiar la realidad, sí, pero creo que no podemos quejarnos de lo que tenemos hoy. Tenemos que trabajar para mejorar los productos. Ahora, seguramente nuestra posición como periodistas y la posición del público va a ser una posición mucho más cómoda que la posición del dueño de un medio, ¿no? Seguramente. Y yo no soy dueño de ningún medio. Entonces yo no decido qué cosa va en la línea editorial de un canal o de un programa de radio o de un medio de prensa escrito. Pero sí, insisto, es cierto, y en esto estoy de acuerdo con Eric, que tenemos que procurar no poner cara de palo, ¿no? Cuando decimos alguna información. De hecho, que tenemos que intentar también manejar intención, ¿no? Hay momentos en los que vamos a ser divertidos y hay momentos en los que probablemente nuestra información no sea entretenida, pero está mucho en la forma, ¿no? Yo soy un convencido, por ejemplo, que los medios, que las propuestas de productos pueden mejorar en tanto y en cuanto equilibremos, ¿no?, equilibremos el tema, ¿no? Tengamos información, preocupémonos, procuremos investigar, procuremos llegar hasta el final en los temas que son temas críticos, porque si no comienzan las cartas notariales. Es moneda corriente en el periodismo que te manden. Si no te mandan una carta notarial, no exististe, ¿eh? No estás, no eres, pues. Si no te mandan una carta notarial, no eres, no existes, porque no te metiste con nadie. Pero acá dices, o simplemente opinas, no a favor de algún proceso o de algún desempeño administrativo, y te mandan una carta notarial. Se entiende, ¿no? Entonces, sí se tiene que investigar, sí se tiene que intentar, sí se tiene que buscar, pero tú también investigas, buscas, luchas, también si alguien te permite publicar eso, ¿no? Si no, que lo pones en tu blog. ¿Quiénes lo leen? 500 personas. Vamos a seguir insistiendo, hay que seguir luchando, eso está bien. Y creo que la mayoría de los que ingresamos a estudiar comunicaciones o periodismo, ingresamos con el pensamiento de cambiar el mundo, ¿no? No, el periodismo actual es malo, el periodismo actual pone mentiras, el periodismo actual no es objetivo, el periodista tiene que ser serio, el periodista no se puede reír, el periodista no puede usar corbata de colores, el periodista no puede decir algo divertido en una transmisión de fútbol, porque yo estoy escuchando una transmisión de fútbol, no estoy escuchando un chiste. No es tan así. No es tan así. Acerquemos un poco más a la gente a partir de eso de repente. Puede ser, puede funcionar, como dice Eric. Eric cambió.
Hablo en el tema de estilo, ¿no? Antes Eric era un tipo muy, ¿no?, derechito, circunspecto, ahora se ríe un poquito más y le está yendo bien, Entonces, ¿cómo? Espera. La tele es más serio, o sea, aquí es más reído. Espera, el cable no alcanza. ¿Dónde está Paolo? No, digo que es más serio en la televisión, porque normalmente es mucho más alegre, fastidión, ¿no? O sea... No, lo que pasa es que el que hace el ridículo es Gonzalo. Entonces yo trato de... Ok. No, trato... En verdad yo siento que he aprendido mucho de Gonzalo, de verdad, en serio que sí. Lo bueno y lo malo. Miki también, obviamente, claro que sí. En el comienzo. Pero, perdóname, ya para darle a Alejandro un segundo nada más quería aclarar. Leí hace unas cuantas horas nada más, en El País de España, que el columnista, el cronista estaba haciendo una nota y contaba los entretelones del vestuario del Real Madrid. Y decía que Ancelotti quedó molesto con tal jugador y le dijo tal cosa a este y le respondió el otro. Y no había forma de probarlo, seguramente, ¿no? A lo que voy es que en todos lados se cuecen habas. En Perú, en Inglaterra, en Chile, cada cual a su estilo y cada cual según su idiosincrasia. Pero el periodista de los medios escritos siempre va a apelar a historias no oficiales. Siempre lo va a hacer. Se la juega más. Claro. Se la está jugando más. Igual que el reportero de radio que dice, yo sé que fulano le dijo esto o que pasó esto, no lo puedes probar, porque no tienes un video de repente, no tienes el audio. Pero es una información, es un recurso que uno siempre utiliza y que, bueno, es válido. Depende también con qué seriedad lo haga el que lo ponga en práctica, ¿no? Pero es verdad, Romina, yo quiero quedarme con lo de Romina también. Es muy importante ser escrupuloso con la información. No tiene nada que ver ser escrupuloso con la información con entretener. Eso. Nada que ver, nada. O sea, uno siempre tiene que ser escrupuloso, siempre. Pero lo que también creo es que siempre hay que buscar que entretener, siempre. Nada más, Alejandro, perdóname. Bueno, yo sé que Luis, ¿no? Es amigo de Chema Ruique, a Chimpa. Es amigo de Eric Osores. Y entonces, bueno, me dicen que yo soy polémico y ha roto el orden porque total, primero había que exponer cada uno y los colegas han entrado a la réplica y yo estoy esperando. Así que, pero acá hay un tema que lo estoy viendo, ¿no? Porque han sido declaraciones académicas y ustedes están escuchando, ustedes miran, ¿no? Me parece que los miran admirados, como si fueran de otro... No. Bueno, no. Por eso yo quisiera, a ver, un par de chicas primero y después que hay que intervenir, hay que tocar la pelotita. No, quiero saber, una de ustedes, por ejemplo, dos, qué cosas es lo que quieren llevarse de esta sesión, de esta reunión, de esta conversación. Porque lo noto muy académica, la cosa, muy seria, contrariamente a lo que han dicho últimamente Eric Osores, que no sé por qué se olvidó de Miki Rospigliosi, o su gran paso por ovación. Entonces, una de ustedes, ¿qué cosa quieren llevarse de esta reunión? ¿O con qué han venido? ¿Se puede saber? Dale, sí, bueno, la idea era, de todas maneras, hacer al final una rueda de preguntas, pero... No me corte, colega, déjame a mí. Dale el micro a alguien para Lo que pasa es que la gente, a la chica, a los varones los noto, pues muy... O sea, pregunto, ¿qué cosas quieren llevarse de esta reunión? Lo que pasa, Alejandro, es que Luis es sobrino de Rolly Cadillo. ¿Alguien que quiere? No, es... Pero yo le digo, no se sientan, señores, tímidos, por favor. Si no, ¿cómo somos comunicadores? ¿Cómo somos periodistas? Si esa es la esencia del tema. Bueno, en verdad yo me siento bastante bien. O sea, lo que estoy escuchando lo estoy relacionando también con parte de mi trabajo, ¿no? O sea, pero lo que aprendo la en pregunta es universidad qué idea quieres llevarte de acá. ¿qué? No tanto la cosa académica, sino qué. No sé, en realidad, o sea, lo que estoy escuchando, como les digo, o sea, lo estoy interiorizando también con parte de lo que veo yo en la misma, o sea, en mi mismo ambiente laboral, ¿no? Entonces, con ambas cosas siento que, o sea, que voy comparando, ¿no? Oye, pasa esto, sí, realmente, ¿no? Lo que dice Romina, por ejemplo, o sea, muchas veces te piden que infles una cosa cuando realmente, lo que dijeron hace un ratito, ¿no? No puedes, o sea, si es algo malo, no lo hagas tan malo, pero en otros casos, en otros ambientes, te piden, esto es malo, hazlo más malo para que sensibilice más, ¿no? Entonces, llevándome todo eso, creo que, o sea, yo me siento bien, lo que estoy escuchando lo relaciono y creo que dentro de mí lo estoy,
O sea, estoy dándome todas las Estás ideas. canalizando toda esa cosa. Claro, o sea, dándome las ideas para poder... A sacar ver, un mis varón, propias por favor. conclusiones. Ahí está, Sin miedo, muchacho. Vamos, el micrófono no muerde. Buenas tardes ante todo. Lo que yo quería sacar de esta conferencia, o mi principal objetivo, era saber, la mayoría de personas piensan que ser periodista deportivo puede ser cualquiera que sabe fútbol o que ve fútbol. Quería saber si ustedes piensan lo mismo, o sea, quería saber las razones por las cuales la diferencia de estudiar periodismo a ser cualquier persona que ve fútbol. Yo sé que hay diferencias, pero quiero saber su punto de vista de eso. Bueno, yo estoy con el uso, por favor, Romina. Pisa tu pelotita, déjame con todo respeto. Bueno, nada más. Yo pienso que se ha creado un mito en cuanto al periodismo, o sea, al periodista deportivo. Yo comencé en el año 71 y siempre aquellos que hacían política o hacían economía, etcétera, etcétera, nos miraban por encima. Y en los diarios ustedes se dan cuenta que el deporte va al último. Ahora tiene que ser pues que Perú sea campeón mundial, que Perú se clasifique, etcétera, al mundial también, o alguna noticia que rompa todos los esquemas que pueda romper, y eso lo dice pues el jefe de mesa o el que produce en televisión. Es abridora, pero es difícil, es difícil. Pero yo entiendo también que el periodista deportivo se ha puesto a todo nivel, porque a mí me enseñaron en la Universidad Jaime Bauzá Mesa una cosa muy simple: así seas periodista deportivo, tienes que estar preparado para dar cualquier respuesta, y eso me ha pasado a mí en la práctica. Cuando he viajado al extranjero me preguntan por el Producto Bruto Interno del Perú. ¿Cómo está el Perú económicamente, socialmente? Entonces tengo que estar preparado para, no digo pues que es una versión larga, pero tengo un mínimo de conocimiento y puedo responder. Puedo responder. Entonces, simplemente el periodista deportivo tiene que estar preparado para todo. Y esto, como repito, no es una clase, hablo de la situación que he vivido. Y los escuchaba a los colegas antes, muchas cosas, ¿no? Y las he anotado. No sé si en orden, en desorden, pero yo quiero reducir lo que es el periodismo. Y para mí, es que ustedes lo han vivido, seguramente lo recuerdan, la famosa salita del zinc de Vladimiro Montesinos. Ahí se descubrió lo que era y cómo se manejaba la prensa. Y eso ocurre, digamos, hasta ahora, porque claro, Romina ha hablado de una cosa idealista, que tenemos que decir la verdad, que la noticia tiene que ser así, como corresponde. Pero de repente llama el jefe, ¿no? O llama el director y te dice, Alejandro, ¿por qué ha dicho esto? Si este es mi pata. Y si no te gusta, te vas, pues. Así es. O si no, te llama el que te haga la publicidad en la radio o de la publicidad en la televisión. Dile a ese tipo. Y ha pasado y usted lo tiene que conocer. O sea, esa es la realidad. Así se maneja, lamentable. O sea, no podemos ser idealistas. Y por eso me quedé y lo apunté, lo que decía el maestro Pocho Rospigliosi. Hay que darle lo que le gusta a la gente. Así de simple. Y Pocho murió en el año 88. O sea, en la década del 80, él le daba lo que le gusta a la gente. Y hoy tenemos y le digo con mucho cariño, al periodista Gonzalo Núñez, excelente, aquí está uno de sus alumnos, que es, como lo he puesto, el periodista Lizurataz. Es el segundo Lizurataz. Y le va bien, como le he dicho cuando he conversado con... Que siga. A mí no me sale. Hablar lisuras, no me sale. Porque de repente soy de otra escuela, otra generación, como quieran ustedes. No me sale. Pero le recuerdo al Tanque Arias que el año 71, cuando yo comencé con Tito Navarro, el señor Tito Navarro, ¿no? Claro, era en esa época, él le decía, oiga señores, escuchen, el señor Roberto Chale y Hugo Sotil son coqueros. En esa época, pues, son fumones, le decía.
Pero sin embargo, terminaba el programa y Tito Navarro se sonreía con todo feliz. Ahora, le pegaron, sí, varias veces le han pegado a Tito Navarro por eso, lo cual está mal. Ahora, yo no sé si él probó lo que decía que el árbitro Rivero en su momento de fútbol y de vóley era ladrón, no sé si lo probó. Atacaba porque era su estilo periodístico, porque ese mismo estilo no puedes llevarlo, digamos, si quieres escribir, no puedes llevarlo al comercio. Y eso pasó con Pocho Rospigliosi, ¿no? El gran maestro, cuando fue al comercio y quiso llevar ese estilo, que la coctelera o que el chisme, un poco que se dice el chisme pero se adelantó a los acontecimientos. Y en una oportunidad jugaba a la U con quién, ¿no? ¿Con quién jugaba la U? X. Y le hace un gol a Chávez, un gol fácil, a Chávez Rivas. Y Pocho pone, porque un colega Villanueva, y no es que lo eche al colega Villanueva, pero le dio el dato. Y le dice, Pocho, lo que pasa que Chávez Villanueva está muy nervioso porque Roberto Martínez le ha quitado a la China García. Y eso lo puso Pocho, sin, ¿no? Porque era, digamos, noticia suelta, era un chisme, era un dato, lo puso. Claro que Romina dice, no, eso hay que corroborar antes de. Pero si es un chisme, es un dato, uno lo pone y lo suelta y después pase lo que pase. Depende de cada uno. Y Chávez Rivas se molestó conmigo. 5 años que no nos hablamos. No me habló, ¿por qué? Porque yo estaba en el grupo de Pocho y pensaba que yo lo había dateado, digamos, a Pocho. Y le había dado esa información y bueno, por eso digo, el periodismo, si bien es cierto, como dice Romina, hay que decir la verdad, etcétera, etcétera, pero sobre todo el periodismo deportivo necesita la inmediatez, digamos, de la noticia, del comentario. Hace poco, no, fue el año pasado, casi le saco la cabeza un comentario al señor de la Universidad San Martín. Universidad San Martín, competencia de acá. Bueno, al defensa que fue universitario, Álvaro Barco, que domina todo, hasta es el que dice a este sí le da publicidad, a este no. Y entonces, casi le saco la cabeza en un comentario. Y fue donde el dueño de la radio, ahora el señor Carlos Flores, y se quejó. ¿Qué me ha dicho esto? Llego y me llama el dueño de la radio. Alejandro, tú has dicho esto, ¿ya corroboraste? Cuando yo lo que había dicho es que el señor Álvaro Barco podría salir de la Universidad de San Martín en un momento de crisis. Entonces le dije a Carlos Flores, hermano, ve, tú eres ingeniero, no eres periodista. Y el podría se puede utilizar, el habría se puede utilizar. No, me dijo, es que en Ovación hay que decir las cosas certeras. Entonces le dije, efectivamente, tú eres ingeniero, no sabes de periodismo. Entonces, estas cosas son las que se dan, claro. No, pero el podría y el habría y todas esas cosas se puede utilizar. ¿No? Si hay un accidente aéreo, habrían fallecido 5 o habrían fallecido 20, etcétera, no, hasta que después se corrobore. Pero lo que quiero decir es que el idealismo no existe en la vida. Y el periodista, siendo un cuarto poder, estamos condicionados a una serie de cosas. Así que por lo menos eso quiero que se lleven a la cabeza en la manera, digamos, de manera práctica. Y quiero cerrar diciendo que sí falta un periodismo de investigación, que no sé por qué no se hace. Digamos, en el deporte falta periodismo de investigación. Así que si ustedes van a seguir la línea de periodismo de investigación, tienen que hacerlo, porque de lo contrario efectivamente se dan las observaciones, la gente que lo que ocurre es que el ser humano siempre quiere que hablen bien de él, ¿no? Que no lo critiquen. Y lamentablemente digo, no todos, pero esta nueva generación confunde, ¿no? Y dice, Paolo Guerrero es mi amigo, Pizarro es mi amigo. No son ellos. Lo que buscan es estar bien con la prensa, porque saben que la prensa es el famoso cuarto poder. Pero sabiendo que es eso, jugadores de esa élite, muchas veces los he escuchado decir que estos son unos muertos de hambre.
O sea, los Pizarro, etcétera, etcétera, porque vienen con tienen 5 o 6 carros. Alguien, un dirigente decir, ¿no? ¿Por qué no desaparece la prensa? Porque claro, nosotros somos fiscalizadores, aparte de, ¿no? Somos sapos, estamos mirando, estamos escuchando, y de ese mirar y escuchar y de los acontecimientos hacemos la noticia. Entonces, no, realmente es un cuarto poder, pero también ese cuarto poder tiene que utilizarse de manera honrada, porque si no, se convierte en una vil profesión. Porque cuando se equivocan los entornos, es decir, y no es porque no lo haga yo o no pase conmigo, pero sí hay quienes se valen del periodismo para hacer daño, para inventar, para atacar, para insultar, o sea, la agresión verbal, decirle a tal este es maricón, este es así, que el dirigente es así, así, porque precisamente no se hace periodismo de investigación. Así que en ese sentido, resumo, y quiero que ustedes se den cuenta que en la vida no hay nada ideal, no se puede, y menos, digamos, en el periodismo hay que andar con pies de plomo y con muchísimo cuidado. Hay que darle lo que le gusta a la gente. Y hoy tenemos en la televisión, y si no, ¿por qué la señora Magali Medina está llena de plata? ¿Por qué sacó se metió en el mundo artístico hasta sacando escenas de cama? ¿Por qué ha triunfado Gisela llena de plata? Y hoy tenemos los famosos programas que La Cobra y el otro y el otro y el otro, que no dejan absolutamente nada. Y vemos en las mañanas pura sangre, ¿no? Y me hace recordar un programa de Toro, pura sangre en el sol. Todo es sangre. ¿Por qué? Porque eso vende. La Custer que atropelló, ayer estaba viendo, a las 6 de la mañana, la Custer a las 6 de la mañana le pasa por encima a una persona. Eso vemos. Y si no, los productores en la televisión, que llore, tiene que llorar. Si no llora, no vale. Y esa es la realidad. Ahora, ustedes tienen que manejarse de acuerdo a esa realidad. Hasta aquí esta primera parte, señores. Y ojo, que he hablado poco de fútbol, que ya, si ustedes preguntan, yo le diré. El señor, menos mal que ya no le ataca mucho a Burga en otros aspectos, pero yo sé que efectivamente Burga ha hecho un papelón y tiene que irse. Hasta ahí nomás.